Hola chicos, hoy vamos a hablar sobre la resolución de conflictos. Los conflictos son desacuerdos entre personas. Quiere decir que esto forma parte en las relaciones humanas, es algo muy común. Es por ello que la resolución de conflictos debe de ser algo que debemos de manejar muy bien. ¿Qué es la resolución de conflictos? Pues es la aplicación de técnicas y habilidades que nos permiten buscar la mejor solución que no sea violenta a un conflicto, a un problema o a un malentendido que hay entre personas o también a nivel personal. Para ello es importante que llevemos a cabo los siguientes pasos. Primero, hay que reflexionar y aceptar de que existe un conflicto. Segundo, debemos negociar, llegar a un acuerdo. Es más que todo enfocarnos hacia la técnica ganar. Ganas tú, gano yo, ganamos todos. La comunicación en el proceso debe de darse de manera respetuosa. Luego de acordar, debemos de actuar. Y al final podemos realizar una evaluación de cómo se dio o cómo se llevó a cabo esa resolución de conflictos. Si se solventó al 100% o si hay algo que mejorar para la próxima vez. Continuamos hablando del tema trigonometría. En las clases anteriores estábamos viendo algunas aplicaciones para las razones trigonométricas. Es importante destacar que las razones trigonométricas se aplican solo en triángulos rectángulos, o sea, aquellos que tienen ángulos de 90 grados. Los dibujos que tenemos aquí hacen referencia a triángulos rectángulos. Pero, ¿qué pasa si mi triángulo ya no es rectángulo? O sea, es oblicuángulo. Aquí tenemos un ejercicio, una imagen, ¿verdad? Donde nos muestra un triángulo en donde me están dando un lado de 50 metros, me están dando dos ángulos de 70 y de 85, y pues, ¿cómo haría yo para medir la distancia de C a A, si es un abismo? De B a C, si es un abismo. Pero para ello podemos aplicar ya sea la ley del seno o la ley del coseno. ¿Cuándo yo voy a aplicar la ley del seno? Pues puedo tener dos casos. Cuando yo tengo ángulo, lado, ángulo, o sea, me den dos ángulos y un lado, ya sea que me den los ángulos adyacentes al lado o me den el lado, ángulo y el siguiente ángulo. También puedo aplicarlo en el caso donde me den dos lados y un ángulo que esté opuesto a uno de esos lados. Así debe de ser un ángulo que esté opuesto a uno de esos lados que me dan. En el caso del coseno lo puedo aplicar si me dan dos lados, pero me den el ángulo entre ellos. Mire señor, pero aquí me daban dos lados y un ángulo, y aquí también me dan dos lados y un ángulo. La diferencia aquí en la ley del coseno es que el ángulo está entre los dos lados que conozco. Y en la ley del seno, el ángulo está opuesto a uno de los lados que conozco. Y así yo voy a poder diferenciar si voy a aplicar la ley del seno, ángulo opuesto, o la ley del coseno, si es el ángulo que está entre los lados que me dan. Otro caso donde voy a aplicar la ley del coseno es cuando me dan los tres lados. Para A, C y D, en esos tres casos, yo voy a tener un único triángulo. Pero en el literal B, cuando me den a mí el caso del literal B, voy a tener mucho cuidado porque podría ser que hayan tres posibles situaciones. Una de esas tres posibles situaciones es la que me va a quedar. Ya vamos a discutir cuáles son esas posibles situaciones. Veamos entonces en qué consiste la ley del seno. No vamos a entrar en mayor demostración, nos interesará ahorita nada más saber cuál es la ley del seno, en qué consiste. Más adelante vamos a discutir de dónde surge. Pero en este momento, la ley del seno, a mí me están dando un triángulo. Fíjese bien, los vértices de este triángulo los hemos colocado en mayúscula, por lo general así es.
Y esta A, B, C hace referencia al triángulo. Yo puedo decir el triángulo ABC. Y las mayúsculas hacen referencia a los vértices, pero también hacen referencia a los ángulos. El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Y a cada uno de estos ángulos se le opone un lado. Si yo digo que este ángulo se llama A mayúscula, pues su lado opuesto se va a llamar igual, pero en minúsculas, o sea, sería A minúscula. Si este ángulo es B mayúscula, el lado opuesto debe de ser B minúscula. Si este ángulo es C mayúscula, el lado opuesto se llama C minúscula. Y de esta manera, cuando a mí me estén dando los ejercicios, el nombre del lado y el valor, yo pueda irlo ubicando en la construcción de mi triángulo. Ahora, ¿en qué consiste la ley del seno? Yo voy a dividir el valor del lado entre el seno del ángulo opuesto. A entre el seno de A. B entre el seno de B. C entre el seno de C. Y esas divisiones son iguales entre sí. Entonces yo puedo tomar cualquiera de estas razones e igualarlas al momento de resolver un problema. Entonces yo voy a decir el lado entre el seno del ángulo opuesto es igual al lado entre el seno del ángulo opuesto. Pero también puedo sacar su recíproco, hacerlo al revés. Seno del ángulo entre el lado opuesto igual al seno de B entre B igual al seno de C entre C. ¿Cómo lo va a utilizar? Va a depender de lo que le convenga. Su incógnita procure dejarla siempre en el numerador para que sea más fácil el despeje. En eso va a consistir todo. Veamos entonces el ejemplo número 1. En un triángulo ABC, calcula el valor de B y me dice que C vale 12 unidades. B, que es una mayúscula, o sea, el ángulo B mide 120 grados y el ángulo C mide 45 grados. Entonces yo primero voy a hacer un dibujo que me represente esta situación. Y para poder saber si voy a ocupar la ley del seno o la ley del coseno, tengo que identificar qué caso es. Me están diciendo que yo tengo un lado de 12, el ángulo B que mide 120, un ángulo C que mide 45 y me está pidiendo el valor de B, que es el lado que se opone al ángulo B. Ahora, si me están dando a mí lado, ángulo, ángulo, pues ese es el caso que yo tengo, lado, ángulo, ángulo. Y yo me recuerdo entonces que puedo aplicar la ley del seno y que en este caso voy a tener una única situación, así que no me preocupo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues aplicar la ley del seno sería B entre el seno de 120, que es el ángulo opuesto, es igual a 12 entre el seno de 45, que es el ángulo opuesto. Y aquí, al despejar, yo tendría que esto que está dividiendo, pasarlo a multiplicar y luego la operación a mí me sale que esto me da 6 raíz de 6. Veamos el ejemplo número 2. A mí me dan un triángulo MNP, o sea, esos son los vértices o los ángulos. Tengo un lado que me mide 20, aquí lo puedo tener en el dibujo, mire, el triángulo es MNP. El lado 20 es el opuesto al ángulo N. El lado 8 es el lado opuesto al ángulo P. Y el ángulo P mide 30. Ahora me está pidiendo que calcule el ángulo N. Me dice entonces que yo tengo que analizar qué caso es. Me están dando lado, lado, ángulo. Pero el ángulo que me dan está opuesto a uno de los lados que me da. Entonces, por esa razón yo puedo aplicar la ley del seno. Y en este caso tengo que tener cuidado porque puede darse las siguientes situaciones. Una situación podría ser que no exista el triángulo. Otra situación podría ser que exista un solo triángulo. Y la última situación es que existan dos triángulos. Veamos. Me queda el seno de N
entre 20 es igual al seno de 30 entre 8. Si despejo, esto pasa a multiplicar y el seno de 30 equivale a 1/2. Hago la operación, saco el seno inverso de 5/4. Pero 5/4 es un número mayor que 1. Y si usted saca el seno inverso de ese número en su calculadora, le va a dar matemática error. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Si usted se recuerda de la circunferencia unitaria, nosotros decíamos que el seno está relacionado con y. Y entonces los valores de y no pueden ser mayores que 1 o menores que -1. O sea que el intervalo del seno está de -1 a 1. Y lo mismo va a pasar con el coseno. El intervalo del coseno va a ser de -1 a 1. Entonces yo voy a concluir que no puede construirse un triángulo con esas medidas. Ejemplo número 3. En un triángulo DEF, y yo puedo hacer aquí la construcción del triángulo DEF, el segmento D mide 16, que es el que se opone al ángulo D, mide 16 unidades. Y el lado E, que es el que se opone al ángulo E, es el que mide 8 unidades. Y el ángulo D mide 30 grados. Entonces, yo tengo el caso lado, ángulo. Y el ángulo que me dan se opone a uno de los lados que me dan. Entonces, yo puedo aplicar la ley del seno. Y me va a dar cualquiera de estas opciones. Entonces, yo tengo que tener cuidado cuál de esos casos va a ser. Veamos entonces. El seno de E entre 8 es igual al seno de 30 entre 16. Y eso me da, al despejar este que está dividiendo pasa a multiplicar, el seno de 30 equivale a 1/2, hago la operación y saco el seno inverso de 1/4. Eso me da 14.5 grados. Entonces, yo me pongo a pensar en la circunferencia unitaria y en los puntos simétricos, porque el seno que me da 1/4, o sea, medio positivo, puede ser el ángulo en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2. Recordemos, en el cuadrante 1 y en el cuadrante 2 el seno es positivo. Entonces, un ángulo en el cuadrante 1 me lo da la calculadora, es 14.5. Pero el otro, acordémonos que el ángulo de referencia aquí va a seguir siendo 14.5. Entonces, para encontrar este ángulo, lo que tengo que hacer es a 180 grados, que llega hasta aquí, restarle, porque estoy retrocediendo, me estoy quedando antes, restarle mi ángulo de referencia, que es 14.5. Y eso me va a dar 165.5. O sea que el seno de n igual a 14, igual a 1/4, perdón, me lo puede dar un ángulo de 14.5 o un ángulo de 165.5. Entonces yo puedo tener dos situaciones. La situación 1 es cuando el ángulo D vale 30, que es lo que me da el ejercicio, el ángulo N vale 14.5, que es lo que yo he encontrado, y el ángulo E mide 135.5. ¿Por qué? Porque es lo que le hace falta a la sumatoria de estos dos para llegar a ser 180 grados. Recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados. Ahora, en el otro caso, cuando yo digo que D vale 30 y que N vale 165.5, cuando hago la sumatoria de esto se pasa de 180. O sea que esto ya no es posible que construya con esto, ya no es posible que construya un triángulo. Por ende, solo existe un triángulo que cumple con estas condiciones. Y es en la situación 2, ¿verdad? Entonces la situación que se cumple es que solo existe un triángulo en donde sus ángulos miden estos valores. Veamos el ejemplo número 4. Del triángulo ABC se sabe que yo tengo aquí mi triángulo y el segmento A mide 2, el que se opone al ángulo A mide 2. El que se opone al ángulo C mide 3, aquí está, y mi ángulo mide 30 grados. Me pide que calcule la medida de C.
Entonces, lo que yo voy a hacer es, el seno de C entre 3 es igual al seno de 30 entre 2. Aquí dejé el seno arriba porque esta es mi incógnita. Entonces, esto que está dividiendo lo paso a multiplicar y entonces el seno de 30 es igual a 1/2. Hago la operación y saco el seno de C igual a 3/4. Entonces tendría que sacar el seno inverso, pero yo me recuerdo que el seno positivo puede ser en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2. Entonces van a haber dos ángulos que me den el seno positivo. Saco el seno inverso y eso me da 48.6 grados. Entonces yo puedo ubicar este 48.6 grados en el cuadrante 1, pero recuérdese que hay un punto simétrico en el cuadrante 2 que también tiene un seno positivo. Y entonces este 48.6 hace el trabajo de ángulo de referencia. Quiere decir que yo a 180 le tengo que restar 48.6 y eso le da 131.4, que es el otro ángulo. Entonces veamos las dos situaciones. Una situación va a ser cuando el ángulo A es 30, el ángulo C es 48.6 y el ángulo que me falta es lo que le hace falta para llegar a 180 por la sumatoria de los ángulos internos. La situación 2 es que el ángulo A es 30, el ángulo C es la otra opción que tengo aquí y el ángulo B, lo que le hace falta a estos dos para hacer 180 por la sumatoria de los ángulos internos. Entonces aquí sí es posible construir dos triángulos y estoy en la opción 3, donde existen dos triángulos que cumplen con estas condiciones. Veamos problemas de aplicación. Me está diciendo que tengo un barco que deja un faro A y navega 5 kilómetros. Y luego observa el faro B que está a 7 kilómetros del faro A. O sea que la distancia aquí es de 7. Aquí es de 5 y aquí es de 7. Y dice que el ángulo es de 60. Entonces me está formando este triángulo. ¿Qué caso tengo? Tengo lado, lado, ángulo. Entonces, como tengo lado, lado, ángulo, aquí tengo que tener cuidado porque podría tener cualquiera de los tres casos, ¿verdad? Entonces, aquí hago la distancia, que es lo que me está preguntando el ejercicio, y planteo. El seno de B, aquí necesitaría yo para encontrar la distancia que hay entre B y C, y aplicar la ley del seno, necesitaría el ángulo que está opuesto a esta distancia, pero no lo tengo. Con los datos que me dan, lo único que puedo hacer primero es encontrar el valor del ángulo B y de ahí, a partir de la sumatoria de los ángulos internos del triángulo, encontrar cuánto mide el ángulo A. Pero si no hago eso, no voy a poder encontrar la distancia D. Entonces voy a empezar por ahí, encontrar el ángulo B. El seno de B entre 5 es igual al seno de 60 entre 7. Despejo y pues aquí me da que tengo 38.21 y este es mi primer ángulo. Pero tengo que buscar cuál es el otro ángulo que esté en el cuadrante 2. Recuerde que lo hacíamos a 180 le quito el ángulo de referencia y eso me da 141.79. Si usted suma este 60 que ya tiene con este 141.79, eso le da más de 180. Entonces ya con esto no puede formar un triángulo, así que lo omito, me olvido de ello. Solo tengo esta opción, la opción donde este ángulo B vale 38.21. Y el ángulo A entonces es lo que le hace falta a el ángulo C y al ángulo B para llegar a 180, que me da 81.79. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar la distancia, que es lo que me han preguntado. La distancia entre el seno de el ángulo A, que es 81.79, es igual a 7 entre el seno de 60. Despejo la distancia, este que está dividiendo pasa a multiplicar,
Meto esto en la calculadora y me da aproximadamente 8 kilómetros. O sea que la distancia entre el barco y el faro B es de 8 kilómetros. Problema número 2. Me están dando la longitud de un alambre. Me dan este dibujo. Yo tengo esta torre y está en esta cumbre, ¿verdad? Aquí dice que está en lo alto de un empinado cerro. Este es el cerro. En el ángulo de inclinación del cerro, este ángulo de inclinación es de 58 grados. Un alambre de retenida se ha de unir a lo alto de la torre y al suelo, o sea, aquí, a 100 metros, o sea, a 100 metros, colina abajo desde la base de la torre. O sea, a partir de la base de la torre, 100 metros, colina abajo. El ángulo alfa, que es este que se encuentra aquí, mide 12 grados. O sea que no es una incógnita, ya me lo están dando. Encuentra la longitud del cable requerido para el alambre de retenida. Entonces, yo lo que tengo que hacer aquí es un pequeño análisis, porque aquí tengo esta longitud, esta línea que aparece aquí, que le hemos llamado G. Esta línea G es la horizontal, el suelo que está aquí, debajo de la colina. Esta línea CD es una línea que me está representando la inclinación de la colina, por eso es que el ángulo que está aquí, el ángulo C aquí, es de 58 grados, que es la inclinación de la colina. Y hemos trazado aquí en este punto una perpendicular con respecto a la horizontal. Esta horizontal AB es esta que está aquí, ¿verdad? Donde se pone o se colocará la base de la torre. Nosotros la hemos prolongado. Entonces, justo aquí en D, que es la orilla de esa base, donde está la torre, ahí hemos proyectado la torre de manera perpendicular, porque ella se levanta hacia arriba de manera perpendicular, formando con la horizontal un ángulo de 90 grados. Entonces, este segmento AB, que es la horizontal, con esta línea G, que es la base de la colina, son líneas paralelas. Entonces, por ello, yo puedo decir que este ángulo de 58 es igual a este ángulo ADC, este ángulo de aquí, por ser alternos internos entre paralelas. O sea que esto mide también 58. Entonces, el ángulo completo que está aquí, que es todo esto de aquí, va a ser 90 más 58. Entonces, yo voy a poder construir un triángulo donde aquí C es este puntito de aquí, miren. Aquí está el ángulo de 12, aquí está el ángulo de 12. Este segmento mide 100 metros porque es lo que se ha bajado desde la base de la torre, se ha bajado en la colina para ubicar la otra punta del alambre. Y este ángulo de aquí mide 90 más 58, o sea, 148. Me está dando ángulo, lado, ángulo. Puedo aplicar el seno y me va a dar un solo caso y no tengo que pensar en nada más. Entonces, me está pidiendo esta distancia y aplico la ley del seno. Pero para poder aplicarla, yo necesito este lado con el lado ángulo opuesto. Y me dan este lado, necesito este ángulo opuesto. Quiere decir que a 180 le voy a restar 148 y 12 para saber cuánto mide. Y eso me da 20 grados. Entonces, aplico la ley del seno. Sería D entre el seno de 148 es igual a 100 entre el seno de 20, que es el ángulo opuesto. Despejando, está dividiendo, pasa a multiplicar, lo meto en la calculadora y me da que D mide, que es la distancia del cable, 154.94 metros de alambre. Veamos el problema número 3. La elongación alfa de un planeta es el ángulo formado por el planeta, la Tierra y el Sol. Veamos aquí el dibujo. Dice que este ángulo alfa es la elongación, es el ángulo formado entre el planeta, que en este caso estamos hablando de Venus, la Tierra y el Sol. Se sabe que la distancia del Sol a Venus es de 0.723 unidades astronómicas. Esa
Esa es la medida que tengo, 0.723 unidades astronómicas, y por definición la distancia entre el Sol y la Tierra es de 1 unidad astronómica. En cierto instante se ve la elongación de Venus, se ve que la elongación de Venus es de 39.4 grados, o sea que yo tengo este triángulo, aquí tengo la Tierra, a Venus y al Sol, y este ángulo es de 39.4 grados. Esto mide 0.723 y esto mide 1 unidad astronómica. Entonces me están preguntando cuál es la distancia entre Venus y la Tierra. Pero yo veo que el caso es lado, lado, ángulo. Y me están dando un ángulo opuesto a uno de los lados. O sea, yo puedo aplicar la ley del seno. Pero puedo tener ya sea ningún triángulo o un triángulo o dos triángulos que cumplan con esta situación. Veamos entonces, el seno de V, este que está aquí, porque yo necesito encontrar esta distancia, pero para poder encontrarla necesito el ángulo opuesto, pero no lo tengo. Entonces, con los datos que me dan, primero voy a tener que encontrar este ángulo V, para luego encontrar este ángulo S, y de ahí encontrar esta distancia. Entonces, el seno de V entre 1 es igual al seno de 39.4 entre 0.723. Despejo, esto me va a quedar el seno inverso de esta cantidad, lo meto en la calculadora y me va a dar a mí 61.4. Pero esto recordemos que es lo que me da en el cuadrante 1. Entonces, en el cuadrante 1 yo tengo un ángulo de 61.4. El punto simétrico sería el que está en el cuadrante 2, o sea que a 180 le quito 61.4 y eso me da 118.6 grados. Quiere decir que yo puedo tener dos triángulos. Veamos si se puede, ¿verdad? Un triángulo sería, ya me daban el ángulo de 39.4, yo encontré 61.4 y lo que le falta para 180 es de 79.2. El otro es, me daban 39.4, el otro ángulo es de 118.6 y me hace falta para 180 un ángulo de 22. Entonces sí puedo formar dos triángulos y aquí lo puedo observar, ¿verdad? Aquí hay un caso donde está un triángulo y cuando Venus se encuentra aquí, aquí está el otro caso del otro triángulo. Resolvamos entonces para cada uno. Tenemos aquí las medidas de los ángulos, las medidas que me dan de las distancias y yo quiero encontrar esta distancia 1. ¿Qué va a hacer? Para este otro caso yo voy a tener los valores que me dan y esta va a ser la distancia 2. Entonces voy a aplicar distancia 1 entre el seno de 79.2 es igual a 0.723 entre el seno de 39.4. Despejo, paso a multiplicar. Saco aquí, meto eso en la calculadora y me da 1.12 unidades astronómicas. Para este, yo lo que tendría es d sub 2 entre el seno de 22 es igual a 0.723 entre el seno de 39.4. Despejando, paso a multiplicar, meto eso en la calculadora y me da 0.43 unidades astronómicas. Y ahí tengo los dos casos, ¿verdad? Cuando Venus está a una distancia de la Tierra de 0.43 unidades astronómicas o cuando está a una distancia de 1.12 unidades astronómicas, todo y cuando se den estos ángulos en la situación planteada.